Muy buenas tardes, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional y Septodon. Es un gusto para mí presentarles al licenciado Alan Castro, coordinador de marca de COA Internacional. Muy buenas tardes, Alan, bienvenido. Muchas gracias, Diana. Igualmente, buenos días para ti y para todos los que nos hacen el favor de acompañarnos esta mañana en México y en el resto de nuestros países hermanos en Latinoamérica en este mes del manejo del dolor, en el que una vez por semana estamos disfrutando de excelentes exposiciones acerca de esos importantes medicamentos de uso diario en el consultorio dental. Bienvenidos sean todos los odontonautas y septodontistas que nos acompañan el día de hoy tanto por la plataforma de inteligencia dental como por las redes sociales de Facebook y YouTube. El webinar que les presentamos en unos momentos es patrocinado por nuestros queridos amigos de Septodont y COA Internacional. Es para mí un gusto presentarles al doctor Ricardo Toba Meri, quien en unos minutos más estará impartiendo el tema Ventajas de una anestesia efectiva. Al igual que los conferencistas del mes pasado y que durante este nos estarán compartiendo su experiencia, el currículum del doctor Toba es amplio. Sin embargo, voy a permitirme leer los puntos más relevantes, entre los que destacan los siguientes. Es egresado de la especialidad de endodoncia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es coordinador del programa de endodoncia del Instituto Profesional Odontológico Contemporáneo. Es miembro activo del Colegio de Endodoncia del Estado de Coahuila. Es miembro activo y parte de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Y asimismo es conferencista en diferentes ciudades de México y ha realizado diversas participaciones en webinars como el que estamos a punto de presenciar en unos momentos. Doctor Ricardo, te cedo los micrófonos y dejo a nuestra querida audiencia contigo. Bienvenido y mucho éxito. Muchísimas gracias, licenciado Alan. Muchísimas gracias al licenciado Fernando Flores Española, que le mando muchos saludos. Gracias a Septodont y gracias a COA por la invitación y por darme este pequeño foro aquí desde mi oficina. Me llamo pequeño foro porque estoy frente al monitor. Sé que ahorita mismo han de estar conectados unos cuantos más. Les mando saludos a mis alumnos, a mis exalumnos y a toda la gente que nos escucha tanto en México como en Latinoamérica. El día de hoy me voy a permitir platicar un poquito de lo que yo manejo en mi consulta, cuestión de anestesia y el manejo del dolor en los pacientes. Como endodoncista creo que es algo bastante importante y vamos a dar un preámbulo importante sobre cómo es el manejo del mismo, del manejo del dolor. Bueno, ya me presentó Alan y yo estoy en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Coahuila está en el norte del país, en México. Saltillo está en una porción noroeste del mismo. Aquí están mis alumnos en el posgrado. Esta es la generación que está actualmente conmigo. Todos ellos participan diariamente en el mismo programa. Están de 8 de la mañana a 8 de la noche con clases teóricas y clínica. ¿Y qué es el dolor? Bueno, el dolor es la experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño real o potencial en un tejido, o descrito en términos de dicho daño. Esto es de acuerdo a la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Para mí, ¿cómo lo puedo definir o cómo les digo a mis alumnos que puede ser un dolor? Es una respuesta desagradable a una lesión, a una enfermedad o simplemente una emoción. El dolor puede ser físico. El dolor puede ser psicológico. Cuando el dolor físico se hace presente en la mayoría de nuestros pacientes, llegan a nuestra consulta tratando de resolver un problema. Pero cuando se combina con un dolor psicológico es donde nos enfrentamos a un detallito mayor. ¿Por qué? Porque hay que manejar esa ansiedad, hay que manejar esa situación del paciente y hay que generarle la confianza para que nada más se aborde el tema físico. ¿Y cuáles son los miedos más comunes de nuestros pacientes? Por eso menciono el tema del dolor emocional o el dolor psicológico. Los miedos más comunes de nuestros pacientes al momento de llegar a la consulta es, primero que nada, que las mujeres nos dicen que prefieren tener 2 o 3 partos más antes de ser atendida por nosotros, y la mayoría de los hombres trata de evitar acudir con el dentista. El sonido de la pieza me han comentado varios de mis pacientes que es una de las cuestiones que más les genera miedo, les genera esa ansiedad o ese estrés y lo relacionan con dolor. Obviamente
el ser anestesiado no es una de las cosas más agradables, y en la consulta es una de las partes que nosotros tenemos que manejar con nuestros pacientes de diferentes formas, generando la confianza de que esa situación va a ser lo menos incómoda que se pueda. Y obviamente el dolor psicológico está dado muchas veces por experiencias previas. Sí, fui con un dentista, me dolió en el alma, me quiso hacer una endodoncia, en ningún momento pudo entrar, me estaban haciendo una restauración, inclusive clase 1, me dijo el doctor que era muy pequeña la cavidad que yo traía, pero jamás me pudo atender, no me pudo anestesiar, jamás sentí esa sensación de gordito en mi labio o en mi lengua. Pero creo yo que son aún peores todo lo que la gente dice del tratamiento. Estás en una reunión previo a la atención del procedimiento y empiezas a platicar sobre que te tienes que ir a hacer una endodoncia y todos empiezan a opinar. Entonces el paciente llega con cierta predisposición y cierto temor a ser atendido. Obviamente tenemos el dolor físico. Yo le podría llamar al dolor físico el dolor real o verdadero. ¿Por qué? Porque va en relación a un trauma, va en relación a una caries o una lesión cariosa, tratamientos dentales previos que fueron realizados de la mejor forma, pero aún así el organismo no fue capaz de aceptarlos de una forma conveniente y el paciente tiene un dolor persistente. En todos estos tipos de situaciones, el dolor está siendo provocado por algo, ¿sí? No nada más por una emoción. Y obviamente tenemos los umbrales. El 70% de nuestros pacientes, y eso hay que tenerlo bien en cuenta, van a responder de una forma normal o natural al dolor. Un 15% va a ser una respuesta exagerada al mismo, que esos son los pacientes que todos quisiéramos evitar en nuestra consulta, y un 15% son pacientes que a pesar de que traen una exposición pulpar o a pesar de que traen una situación de bastante gravedad, refieren no tener ningún tipo de molestia. Y obviamente, si el paciente tiene un umbral del dolor alto, eso es bueno para nosotros, puesto que vamos a generar una atención sin mayor riesgo de que el paciente tenga tanta incomodidad o que esté tan ansioso. Cuando es bajo, es malo porque ese paciente, cualquier cosa que nosotros le hagamos, inclusive enseñarle el espejo, ya está casi al borde del ataque porque generalmente responde con dolor. Y yo hay algo que siempre trato de mantener como norma o como regla, tanto en el posgrado como en mi consulta particular, es que a los pacientes hay que creerles que tienen dolor. A los pacientes, una vez anestesiados y si refieren que traen molestia, hay que creerles, hay que generar esa empatía, que el paciente se sienta apapachado con la finalidad de poder hacer mejor nuestro trabajo. Y cuando el paciente dice que le duele, hay que anestesiar más, pero para anestesiar más hay que conocer a los anestésicos, no nada más hay que inundar a nuestro paciente con el mismo fármaco, con la finalidad de lograr un bloqueo, sino conociendo los anestésicos es muy probable que nosotros podamos generar ese bloqueo o esa anestesia que estamos buscando, ¿sí? A su vez, es importante que nosotros tengamos en nuestro apoyo una escala visual análoga o al menos saber guiar a nuestro paciente al momento de hacerle las preguntas de cómo se siente. Si no tenemos una escala visual análoga que nosotros la podemos hacer como la que les estoy mostrando, el paciente tiene la referencia del mayor dolor que ha tenido y la del menor dolor que ha tenido. Y entonces nosotros vamos a preguntarle en qué escala se encuentra el día de hoy. Y si obviamente el paciente va disminuyendo esa incomodidad, quiere decir que todo va mejorando, tanto en su caso o en nuestra práctica. Y el miedo, hablamos de la hora del terror al momento de entrar con el doctor, con el dentista, al momento que nos va a atender. ¿Y por qué? Porque la sociedad se ha encargado de criminalizarnos, hasta nos hacen películas donde todo es temor, donde todo es terror, donde aparece la pieza de alta, si ustedes se pueden observar en estas imágenes, la jeringa aparece como si fuera la T de dentist. Entonces, nosotros tenemos una mala fama y la tenemos que cambiar. Si nosotros logramos cambiar esta percepción que tienen los pacientes de qué es lo que le vamos a hacer, probablemente empecemos a generar una empatía y generar una confianza en nuestros pacientes, porque todos ellos llegan a nuestra consulta con un efecto nocebo. ¿Y qué es ese efecto? Obviamente todos hemos escuchado más comúnmente hablar del placebo, que es cualquier sustancia o cualquier
caramelo que le podamos dar a nuestro paciente y que él mismo va a empezar a sentirse mejor. El efecto nocebo es cualquier cosa que nosotros pensamos que nos puede llegar a afectar y realmente nos afecta. Entonces es sufrir una serie de eventos adversos como consecuencia de creer que un medicamento o terapia no funcionará o nos perjudicará. Y si nosotros llegamos a un consultorio bajo estas características, que yo siempre he dicho, no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea el consultorio, el chiste de esto o el detalle más actual es que nosotros tengamos organizado, que nosotros tengamos las áreas despejadas de tanta basura que en un momento dado puede llegar a generar desconfianza en nuestros pacientes. Si llegamos a un lugar donde nosotros podemos llegar a generar un poco más de sensación de limpieza, donde podemos llegar a tener un área más cálida, donde podamos mostrar tecnología, donde podamos mostrar conocimiento y esa empatía, el paciente es muy probable que se va a sentir mucho más cómodo desde todos los puntos de vista. Y entonces empezamos a manejar ansiedad, porque la ansiedad no nada más es el hecho de que nosotros platiquemos bonito con el paciente y le digamos qué es lo que le vamos a hacer con conocimiento, sino cuántos consultorios de nosotros o de varios colegas dejan al paciente horas en la sala de espera. El paciente en la sala de espera empieza a imaginar todo lo que le está pasando, escucha la pieza de alta velocidad de dentro en el área operatoria y ya se está imaginando cosas terribles. Entonces, evitemos eso. Música. Yo no tengo problemas por ningún género musical, pero creo yo que los consultorios tienen que tener una música agradable. También la actitud que nosotros tenemos entre nuestros pacientes va a poder generar ese incremento de ansiedad o disminuyendo, generando confianza. Y obviamente dentro del servicio, pues si tenemos gente que está profesionalmente preparada y si nosotros los vestimos de una forma adecuada, el paciente va a tener una mucho mejor reacción hacia nosotros y hacia nuestra área profesional. Y entonces hay varios artículos que hablan sobre la apariencia que debemos de tener nosotros y de valoración de profesional, de médico, de acuerdo a su apariencia personal, según los pacientes del Hospital de San Borja Arriarán, está interesante porque menciona todas las características que un paciente puede llegar a ver de su médico que le puede llegar a generar confianza o desconfianza. Si tienen oportunidad de leerlo, adelante. Y también la de apariencia profesional, la imagen es importante. Esta es una consultora de modas y ella habla severamente, puntual, de qué tipo de ropa debemos de usar nosotros para generarle confianza a nuestros pacientes. La calidez, habíamos hablado de la música de banda, de música de reggae, etcétera. Creo yo que es conveniente tener música relajante, donde los pacientes se puedan llegar a sentir cómodos. Y de hecho, la corriente de tener música tipo spa está bastante utilizada hoy en día y creo que es bastante conveniente. Y entonces se hacen estudios de diferentes autores en donde utilizan diferentes formatos de gigahertz, diferentes tonos de música y ven que sí eventualmente reduce la ansiedad y al reducir la ansiedad el paciente está mucho más dispuesto a tener una mejor analgesia dentro de sus tratamientos. A su vez, el hecho de utilizar aromas, vamos a reducir la posibilidad de que el paciente se sienta incómodo y hay diferentes tipos de aroma que se pueden llegar a presentar o que podemos llegar a utilizar en nuestro consultorio, que son de naranja, que son aromas de manzana, el aroma personal del odontólogo, lavanda, perfume que utilizamos para poder trabajar. Y todo esto se reduce en este artículo que se me hace bastante interesante, ¿sí? Los efectos psicológicos de la percepción del dolor conforme a todo el ambiente del consultorio, ¿sí? Y si ustedes se fijan aquí, habla de incluyendo música, presentando películas alegres o películas de humor donde nos distraigan o aromas que hagan que la percepción y la disminución del estrés y de la ansiedad va directamente relacionada con el dolor. Y entonces tenemos hablando de todo lo que es el preámbulo psicológico y emocional del paciente, controlando así como les menciono, viene la fisiología de la conducción del dolor.
Y hay que entender que tenemos diferentes tipos de fibras, pero como endodoncista, las A delta y la C son las fibras que más nos preocupan para llegar a controlar ese impulso doloroso al momento de estar trabajando. Dentro de las teorías para la anestesia local vamos a tener la teoría de la expansión de la membrana, que es toda aquella que se utiliza para anestésicos tópicos, que dentro de los anestésicos tópicos el que más se utiliza es la benzocaína, que es de un grupo de los ésteres y todavía permanece en el mercado y es el único. Y la teoría del receptor específico, ¿sí? Si ustedes se fijan en esta imagen que hemos desarrollado para ustedes, tenemos los canales de sodio en rojo, los canales de potasio en azul y lo que es la bomba sodio-potasio en color rosa. Esta es la cantidad. En la parte superior está el líquido extracelular y en la parte inferior el axoplasma o el citoplasma celular. Tenemos unos círculos más grandes que otros porque el sodio, por ejemplo, en la parte extracelular es en mayor cantidad que en la parte intracelular. Y el potasio es a lo contrario. Esto nos va a dar la fisiología en cuanto a cómo se va a presentar o cómo es lo que tienen que moverse esos iones para generar el intercambio doloroso. Y entonces vamos a tener que una bomba de sodio-potasio, que es la reguladora en la cantidad de sodios que se encuentra en la parte interna y externa, va a estar trabajando, generando un intercambio de estos sodios para lograr un equilibrio y siempre volver a repolarizar las membranas. De esta forma, las células vuelven a quedar en estado en reposo. Ese intercambio se está dando simultáneamente y obviamente es selectivo hacia estos iones. Otra de las situaciones que vamos a estar observando es cómo se da esa despolarización de las membranas. Cuando nosotros tenemos que está en estado en reposo, generalmente tenemos la vamos a llamar en fases, vamos a tener 4 fases. La fase de 1 o fase de reposo, en la célula, el interior de la célula está dado con menos 70 milivolts, ¿sí? Una vez que empieza a haber un estímulo, empieza una fase 2. Esta fase 2 empieza con una despolarización lenta. Esta despolarización lenta lleva al interior del citoplasma a generar un cambio de menos 50 a 60 milivolts. Si ustedes se fijan, se empieza a ser ligeramente positiva. En una fase 3 tenemos una fase de despolarización rápida y esta se va a dar generando un ingreso de iones de sodio al interior del conducto de una forma un poco más abrupta y mucho más exagerada, generando una despolarización por completo y generando el impulso doloroso, ¿sí? Una vez que se llena o se carga de sodio a la parte interior, va a haber una salida, obviamente, de los iones calcio, de los iones potasio, hasta generar una repolarización de la membrana, llegando otra vez a los 70 milivolts. Obviamente nos va a ayudar la bomba del sodio y potasio para realizar ese intercambio de nuevo y generar una negatividad en el interior de la membrana celular. Y aquí es donde empieza la despolarización. La repolarización, disculpen. Donde se empieza a dar el intercambio de iones potasio con los sodios. Y entonces aquí el interior de la célula se empieza a llegar a sus menos 70 milivolts como estaba en un estado de reposo. Entonces tenemos que la conducción de un estímulo doloroso de 1 molar se va a dar por la fibra nerviosa y va a transcurrir por todo lo que es el dentario en este caso, hasta el ganglio de Gasser, ¿sí? Obviamente esta conducción del estímulo doloroso va a estar dado en toda su longitud con canales de sodio, los cuales van a generar un intercambio de los iones al interior de la célula, generando, si ustedes se fijan, un cambio positivo en el mismo, y esto va a poder hacer que sea un efecto en cadena, pasando, ahora sí, ese estímulo doloroso a través de toda la fibra. Si esto no se diera, el dolor no pudiera llegar a conducirse a través de la misma. Y entonces, una vez abiertas todas estas, el dolor corre como si nada. ¿Sí? ¿Y hacia dónde va? Tenemos la vía ascendente espinotalámica para explicar un poco cómo es
que se da el manejo del dolor o la conducción del dolor, perdón. Aquí observamos cómo se genera un dolor en un molar y se va directamente a la médula espinal, a su asa posterior, luego se va a la asa anterior, de ahí al bulbo raquídeo, a la protuberancia, mesencéfalo, hasta llegar al tálamo. Del tálamo se va a ir a la corteza. ¿Y dónde? De la corteza cerebral, la zona somatosensorial es la encargada de generar una respuesta dolorosa y decir qué es lo que está pasando. Les voy a poner el cerebro. Este es el cerebro. Esto parece una pared. Gracias. Como ustedes se fijan en ese video, nos dan la explicación de que al momento de que hace el pellizco, ¿sí?, inmediatamente está sintiendo en la zona de la corteza cerebral un estímulo doloroso y automáticamente hay una respuesta. Y la idea de esa respuesta es que nosotros nos alejemos de la agresión o que podamos ser protegidos de alguna otra forma al momento de sentir dolor. Nosotros siempre tratamos de defendernos. Y bueno, ya hablamos de que los canales de sodio y potasio están pasando esos iones, pero ¿cómo está formado el canal de sodio y qué importancia tiene? Bueno, vamos a definir un poco que el canal de sodio y potasio está formado por 6 segmentos transmembranales. Si ustedes se fijan en la imagen, son 4 subunidades con 6 segmentos transmembranales y estos son prácticamente los espacios que van a llegar a formar, bueno, las proteínas que van a llegar a formar el canal de sodio. Si ustedes se fijan aquí, ya estaban en la primera imagen totalmente planas, ahorita ya van a estar en 3D y se van a unir. Al momento de que las uno, para que ustedes tengan una idea de cómo está presentado el canal, van a quedar en este formato, en el cual ahora sí los iones van a estar pasando sin ningún problema a través de él, porque es selectiva a estos iones. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ponemos un anestésico? Nosotros colocamos el anestésico y lo tenemos en la zona. El anestésico, a diferencia de lo que casi todos pensamos, por ejemplo, no va a pasar a través de las membranas ni la va a bloquear de la parte externa de la parte extracelular hacia lo que viene siendo el canal de sodio, sino el anestésico va a pasar a través de la membrana bicapa de la membrana celular al interior de la misma, y ya estando ahí va a sufrir una trampa iónica y se va a unir al 6º segmento de la 4ª subunidad para generar el bloqueo. Ahí va a estar el receptor de los anestésicos locales. Y gracias a esto, pues vamos a generar un bloqueo. Si nosotros depositamos el anestésico, vamos a hacer el bloqueo del dentario, se va a la zona del tejido y ahí empieza a difundir a través de la membrana hacia la célula nerviosa y empieza a hacer los bloqueos de sodio. Al mismo tiempo nosotros tenemos estímulo doloroso, ¿sí? Y el paciente todavía se está quejando. Conforme se está bloqueando al paciente y en cuanto llegamos aproximadamente a los 2 centímetros de bloqueo, el paciente va a empezar a sentir nada de dolor y el dolor ya no va a ser capaz de transmitir el impulso. Y es así como empieza a funcionar el bloqueo de los anestésicos, ¿sí? ¿Y cómo se da el bloqueo de los anestésicos? Bueno, los anestésicos son fármacos capaces de bloquear de manera reversible la conducción del impulso nervioso en cualquier parte del sistema, lo que da lugar a una pérdida de sensibilidad, aunque la función nerviosa se recupera completamente una vez finalizado su efecto.
Y esa es una de las cosas que debiese tener un anestésico, que sea reversible. Todos son de una u otra forma tóxicos, pero que sea lo menos tóxico y que sea reversible y que funcione de una forma profunda va a ser ideal. Hay dos grupos principales, los ésteres, los amidas. Los ésteres realmente están fuera de mercado. Como les comentaba, la única que sigue utilizando es la benzocaína, que es de uso tópico. Y de las amidas tenemos la lidocaína, mepivacaína, articaína, prilocaína y bupivacaína. Y de las cuales aquí nacionalmente vamos a encontrar lidocaína, mepivacaína y articaína, ¿sí? Algunas de ellas otras de ellas las podemos llegar a conseguir en el extranjero, pero realmente es lo que vamos a trabajar y son bastante buenas. Hablando de lo que vamos a tener aquí a nivel nacional, pues les hago la presentación formal de los anestésicos que maneja la casa comercial de Ceptodont, bastantes buenos, muy buenos anestésicos. ¿Y cuáles son las características ahora sí de un anestésico local? Que no sea irritante, que sea reversible, que tenga larga duración, que funcione o haga acción rápida, que no dañe los tejidos, un efecto adecuado y obviamente que tenga una baja toxicidad. Todos los anestésicos están formados de esta manera. Tienen su estructura química con una porción lipofílica, que la porción lipofílica es algo que nos importa a todos, porque es la capacidad que tiene el fármaco de penetrar a la célula nerviosa y generar ahora sí una función ahí adentro, obviamente el bloqueo. Luego tenemos la cadena intermedia, que la cadena intermedia no es nada más que llamarle éster o amida, y nos vamos a enfocar en las amidas, y una porción hidrofílica, que esta generalmente es inactivada al entrar al medio bucal, ¿sí? Y entonces tenemos una porción, como les decía, lipofílica. Esto va a estar dado por el anillo aromático. El anillo aromático prácticamente es el anillo de benceno para las amidas, pero hay una variante ahí interesante. El anillo de tiofeno es una condición que químicamente fue cambiada para la articaína y esta obviamente tiene una situación mixta. Viene siendo amida y viene siendo éster, pero se considera del grupo amida. Y si ustedes se fijan, aquí hay unos valores interesantes. Cuando hablamos del 1, estamos hablando de una mepivacaína al 2%, que es una mepivacaína con vasoconstrictor. Y luego tenemos la lidocaína, que viene con un valor de 4, y la articaína de 17. Eso quiere decir que entre mayor número sea lo que tiene el fármaco o el anestésico en este caso, tiene más liposolubilidad y tiene la capacidad de penetrar a la célula neuronal mucho más fácil. Otra de las cosas que nosotros tenemos que ver es la unión a proteínas plasmáticas. Las proteínas lo que hacen es distribuyen y mantienen al anestésico en función. Y si ustedes se fijan, de acuerdo a los porcentajes, la articaína tiene un porcentaje casi al 100. O sea, que tiene la capacidad de mantenerse en la zona de actividad mucho más tiempo que las demás. ¿Por qué? Porque tiene afinidad a estas proteínas. Otra de las situaciones que tenemos que ver del fármaco es que tiene una forma base y una forma cation. Cuando nosotros lo anestesiamos, el anestésico en la parte externa, en el espacio extracelular, se va a dividir en dos partes. Una parte catiónica y una parte en forma base. La forma base es aquella que va a penetrar al espacio intracelular, al citoplasma, sin ningún problema a través de la membrana. Una vez que está en la parte interna de la membrana, esta se va a dividir en dos partes, una que va a ser la que bloquea el anestésico y otra que va a estar generando esas vidas en cuestión de poderse utilizar en un momento dado dentro del mismo bloqueo. Obviamente otras se van a ionizar y no van a tener una función. ¿Sí? Vamos a hablar de la lidocaína en particular. La lidocaína es un anestésico que se ha utilizado, un anestésico local que se ha utilizado bastante aquí en México y obviamente se utiliza en gran medida por su costo. Es un anestésico que tiende a ser un poco más fácil de adquirir y vamos a hablar de él porque, fíjense, cuando nosotros tenemos un paciente sano y que tiene un pH extracelular de 7.4 y en la parte interna tiene un pH de 7.4 y nosotros utilizamos la lidocaína, lo que va a suceder es lo siguiente: al momento de anestesiarla, vamos a tener una parte
catiónica y una parte base. La que va a entrar a través de la membrana va a ser la base. Una vez estando en la parte interna, va a sufrir una trampa iónica, como habíamos mencionado, y se va a dividir. Y entonces, si ustedes se fijan, vamos a utilizar una menor cantidad realmente de ese mismo anestésico sobre los receptores de los canales de sodio. Pero, ¿qué pasaría si nosotros estamos utilizando una lidocaína con un pH de 6? Obviamente, se va a perder mucho más anestésico en la parte extracelular, ¿sí? En donde, obviamente, la base va a quedar a 1%. ¿Por qué? Porque generalmente todo el material, todo el anestésico local que estamos anestesiando se va a hidrolizar. Y entonces, cuando tenemos infecciones como abscesos grandes o pulpitis irreversibles, esto se va a dar. Es por eso que en muchos lugares, en muchas clínicas, nunca atienden a los pacientes cuando llegan con abscesos. Ahora, esto está totalmente equivocado y está totalmente mal. Si nosotros sabemos utilizar los anestésicos de acuerdo a sus características y sus comportamientos dentro del cuerpo humano, vamos a saber que eso puede llegarse a cambiar. Ese paradigma que nosotros tenemos de utilizar nada más los anestésicos cuando el paciente no tenga un absceso está equivocado. Y entonces, imagínense, con un pH extracelular de 6, estamos hablando que el mismo anestésico va a tener un rendimiento mucho más bajo. Y entonces, este anestésico en problemas de pulpitis irreversible o en pacientes con abscesos no es el indicado, ¿sí? Hay anestésicos que difunden mucho mejor cuando tenemos un pH ácido. Y esto es relacionado al pK de los anestésicos, que es el índice de disociación de los mismos. Hay anestésicos que cuando está un pH ácido o cuando está el medio bucal ácido, se hidroliza y no penetra la membrana. Y lo que estamos buscando es que tengan una porción un pH más alcalino, en donde el anestésico conserva su forma base y puede penetrar a través de la misma. Si ustedes se fijan en esta tabla, en los anestésicos, el índice de disociación de los anestésicos, la mepivacaína es la que brinda un mayor porcentaje de equivalente a lo que viene siendo un poco más el pH fisiológico. Enseguida viene la articaína, luego la lidocaína y en último la bupivacaína. Pero, ¿qué es lo que está pasando, doctores? Que los anestésicos que contienen epinefrina se acidifican un poco más para inhibir la oxidación de la misma epinefrina, y esto hace que este producto no difunda tan fácil. Por eso, en muchas de las ocasiones, estamos recomendando que como primera fase utilicemos una mepivacaína sin vasoconstrictor, una mepivacaína al 3%, que es la Scandonest, y luego, una vez que tenga su acción y que tenga su bloqueo, continuarla con una medicaína o una articaína más bien, de 1 a 100,000 o 1 a 200,000. Si ustedes se fijan, aquí hice un pequeño resumen, porque este es el proceso de anestesia que yo sigo. Mepivacaína sin vasoconstrictor, aproximadamente un cartucho o 2, dependiendo la zona donde voy a anestesiar, y después viene un refuerzo con articaína. Si ustedes se fijan, la mepivacaína menciona que tiene un pK de 7.6, la articaína de 7.8. La forma base que llega a adquirir la mepivacaína sin vasoconstrictor es 40, ¿sí? Esa es su forma base. 40% del producto anestesiado va a entrar a la membrana. Es bastante. En el caso de la articaína es casi el 30%, ¿sí? Y vamos a tener, ahí está equivocado, el 95% de ionoproteínas plasmáticas es para articaína y el 75% para mepivacaína. Entonces, estos dos fármacos o estos dos anestésicos generan una sinergia que van a potencializar así una buena anestesia, va a ser más profunda y va a generar mucho mayor su posibilidad de tiempo de duración y segundo, una mejor control de hemorragia en dado caso de una extracción o cirugía. Por ejemplo, en este caso, paciente traumatizado, el paciente se cae y entonces el paciente está dormido, se cae y lo llevan a los 2 días a consulta. Muchísimo dolor. Entonces, lo que hacemos para iniciar el bloqueo del paciente es que utilizamos mepivacaína al 3% para poder hacer un manejo adecuado del bloqueo del dolor y una vez que ya está bloqueado, reforzamos con articaína para buscar ese control de
de la hemorragia por su vasoconstrictor, prolongar el tiempo de trabajo y poder trabajar con una anestesia mucho más profunda en ese sector. Y estos son casos agudos. Luego vamos a tener un caso donde tenemos un paciente con una periodontitis apical sintomática, en donde es el típico paciente que no lo puedes ni tocar, ¿sí? Y ya empieza a presentar un absceso agudo en el fondo de saco, si ustedes se fijan, y las piezas del paciente se mueven, tienen movilidad. Ahorita lo van a ver en este caso, ¿se fijan cómo se mueve? El absceso es tan terrible que le genera un dolor impresionante al paciente. Para poderlo trabajar de forma adecuada, lo que tenemos que hacer es un bloqueo a distancia. ¿Qué significa distancia? Yo bloqueo prácticamente un poco más distal a la pieza que voy a trabajar y obviamente me paso al lado izquierdo para poder también anestesiar la zona opuesta. Y si ustedes se fijan, se logró controlar y poder trabajar y hacer un drenaje de forma adecuada sin que el paciente sufriera incomodidad dentro de la cita. ¿Cómo actúan los anestésicos? ¿Sí? Los anestésicos tienen una duración clínica esperada. Tienen duración corta, intermedia y larga. Y obviamente vamos a manejar un cuadro en donde viene de duración corta, es aproximadamente 30 minutos, de duración intermedia de 60 y de duración larga 90 minutos. De duración corta es la mepivacaína al 3%, ¿sí? Tiene una latencia, o sea, vamos a esperar de 3 a 5 minutos para que empiece a hacer efecto. En el tejido pulpar, de 20 a 40 minutos va a ser el tiempo que va a durar su duración de anestesia, y en tejidos blandos de 2 a 3 horas. La lidocaína al 2% va a generar una latencia de 3 a 5 minutos, es en el tiempo que empieza a hacer efecto. Doctores, una cosa es en el tiempo que empieza el paciente a sentir la anestesia y otra cosa es lograr el bloqueo completo. Realmente yo lo que voy a recomendarles es que ustedes utilicen un anestésico y al momento de infiltrarlo, ¿sí? Si van a utilizar nada más uno solo, como el Medicaín, que es un excelente anestésico, yo les recomiendo que dejen un periodo mayor de efecto, ¿sí? Antes de empezar a trabajar, aproximadamente 10, 15 minutos, con la finalidad de que el paciente logre un bloqueo de toda una fibra nerviosa para evitar la conducción del dolor, ¿sí? Estamos hablando que la lidocaína tiene una latencia de 3 a 5, como habíamos comentado, la pulpa se va a anestesiar de 5 a 30 minutos y el tejido blando de 2 a 3 horas. En la articaína vamos a tener una pulpa que se anestesia por casi 60 minutos y en tejidos de 3 a 5. La mepivacaína al 2% y la lidocaína al 2% con vasoconstrictor generalmente genera una pulpa anestésica, se anestesia la pulpa a unos 60 minutos aproximadamente y tejidos alrededor de los 3 y 5. De estas, de la duración intermedia, por mucho la articaína es mucho más eficiente. Y de larga duración está la bupivacaína, pero la bupivacaína no se encuentra a nivel nacional. He escuchado que por ahí que la puedes llegar a conseguir por compras por internet, pero la verdad es que yo no lo he hecho. ¿Sí? Tiene una latencia de 6 a 10 minutos, en la pulpa va a durar de 90 a 180 y en tejidos blandos de 8 a 12 horas, que es una locura eso, pero sirve mucho para disminuir los procesos de inflamación, de dolor postoperatorios. Obviamente todos los anestésicos tienen sus vasoconstrictores, los vasoconstrictores tienen una función de incrementar la duración del mismo anestésico, incrementa la profundidad del mismo y disminuye su toxicidad porque su absorción se va dando de una manera más lenta. ¿Y de qué forma actúa un vasoconstrictor? Bueno, lo que hace es obviamente llegar directamente a lo que es el sistema vascular y hacer una constricción del mismo para que el anestésico se empiece a ir muy lentamente y es por eso que genera mucho mayor tiempo de trabajo con una acción anestésica. Y obviamente, al momento de estar mucho más cerrado, va a hacer que haya una mucho menos perfusión del anestésico y se pierda de una forma más rápida. Y esto hace que se genere una anestesia prolongada, al irse poco a poco.
¿Cuánta epinefrina en pacientes médicamente comprometidos podemos llegar a utilizar? Todos tenemos el miedo, todos tenemos el riesgo de utilizar en pacientes diabéticos o en pacientes cardiópatas los anestésicos. Obviamente, con vasoconstrictor hablando, la articaína es un medicamento, es un anestésico que nos permite trabajar a los pacientes médicamente comprometidos, ¿sí? Cuando hablamos de utilizar articaína de 1 a 100,000, estamos hablando que tiene mayor cantidad de epinefrina en su composición, y cuando hablamos de una articaína que tiene de 1 a 200,000, es que está un poco más ligera esa cantidad de vasoconstrictor en su contenido. Yo recomendaría utilizar este tipo de anestésico sin ningún problema de causar algún problema. El detalle es, doctores, que sí tenemos que tener ciertas consideraciones y darnos una leidita en cuestión de cuáles son los pacientes más susceptibles a tener un problema. Obviamente, pacientes que tienen infartos de agudos al miocardio previos a 6 meses de la atención, hay que tener mucho cuidado. Pacientes con angina de pecho, pacientes no controlados con su hipertensión, pacientes con una diabetes totalmente descontrolada, ahí es donde nosotros tenemos que tener ciertas consideraciones. Dentro del grupo amida, la articaína al 4%, que con epinefrina vamos a encontrarla de 1 a 100,000 y 1 a 200,000. La lidocaína al 2% con epinefrina de 1 a 80,000 y de 1 a 100,000, y la mepivacaína al 2% es de 1 a 100,000. Y esto es lo que vamos a conseguir, porque generalmente cuando nosotros vamos a trabajar un paciente quirúrgicamente, nosotros lo que tenemos que buscar es que el paciente pueda tener un control de hemorragia al momento de estar trabajando y poder controlar también el dolor, y que la anestesia nos dure durante todo el procedimiento que estamos trabajando. Hay procedimientos que duran media hora y hay procedimientos que nos pueden tomar más tiempo debido a las características del paciente y de la enfermedad del paciente o de las lesiones que vamos a estar trabajando. Entonces, es bien importante tener la forma y tener el control de los anestésicos al momento de estar trabajando y su conocimiento para nosotros poder trabajar de forma adecuada y generar, en este caso, una hemostasia para que podamos trabajar adecuadamente, ¿sí? Y entonces vamos a tener una mejor forma de trabajar, mucho más cómoda con nuestros pacientes al momento de estar operando. También, por ejemplo, en este caso, que a veces nos llevamos un poquito más de tiempo durante el procedimiento y el paciente tenemos que eliminar un órgano dentario y volverlo a colocar en un momento dado, la cantidad de anestesia que vamos a utilizar o la forma en la que lo vamos a bloquear es indispensable para que nosotros trabajemos de una forma cómoda, que el paciente no tenga esa ansiedad de que lo estamos lastimando, de que no sienta todo el jaloneo, de que no sienta incomodidad, que después de un buen tiempo de haber estado trabajando, nosotros regresamos, en este caso, el órgano dentario a su lecho y el paciente sigue sin molestia. Y eso no tiene precio para el paciente, sin importar qué tipo de anestésico estamos utilizando. Obviamente, si a mí me preguntan, yo les diría que yo siempre voy a utilizar una mepivacaína, ¿sí?, sin vasoconstrictor, seguida de una articaína con vasoconstrictor para lograr tener una mucho mejor acción en cuestión de bloqueo, anestesia profunda, control de hemorragia, y que todavía cuando el paciente se vaya de mi consulta, el paciente todavía tenga esa sensación de anestesia y no tenga ninguna incomodidad. Y si ustedes se fijan en todos los procedimientos que hemos marcado, ahí no hay ningún movimiento de dolor del paciente. Entonces, eso habla de muy buena anestesia y de un buen protocolo, que yo es lo que los recomiendo que logren hacer. ¿Dónde se va a metabolizar? El laboratorio del cuerpo lo conocemos como el hígado. Todos los fármacos del grupo amida se van a metabolizar en el hígado, a excepción de uno, la articaína. ¿Por qué? Porque la articaína se va a metabolizar en las esterasas plasmáticas. Y ahora sí que todos los anestésicos van a ser excretados por vía renal. Entonces, una de las cosas positivas es que cuando tenemos un paciente que tiene una hepatopatía o cualquier situación recurrente de enfermedad de hígado, podemos utilizar la articaína con la finalidad de dañar lo menos que se pueda ese órgano. Y todos nos preguntamos, o a lo mejor algunos de ustedes se podrán preguntar, que
cuánto es la dosis mínima que puedo llegar a colocar en un paciente. O sea, cuántos cartuchos puedo llegar hasta a colocar. Entonces, en el manual de Malamed, que prácticamente es el referente a nivel internacional de los anestésicos, las dosis máximas recomendadas se van a dividir en miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? Y las dosis máximas calculadas en miligramos de los anestésicos locales por cartucho va a estar dado en los porcientos que mencionan en su presentación. Si ustedes se fijan en la tabla del lado derecho, viene el lidocaína al 2%, mepivacaína al 2%, al 3% y al 4%. Y esa es la cantidad que puede llegar a tener el cartucho del clorhidrato en sí que está marcando. Y si ustedes se fijan, del lado izquierdo tenemos las cantidades de miligramos por kilogramo de peso que pueden llegar a tener y las dosis máximas recomendadas. Y hay una tabla, por ejemplo, para lidocaína con vasoconstrictor, vamos a tener lo siguiente, ahí viene, lidocaína con vasoconstrictor, 7 miligramos por kilogramo de peso. La dosis máxima recomendada es 500 miligramos en un paciente. Entonces vamos a tener la cantidad de peso del paciente por los miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? Si hablamos de que es un paciente de 92 kilos, por 7 miligramos sobre kilogramo de peso, vamos a tener 644 miligramos. Si esos 644 miligramos los dividimos en la cantidad de dosis del cartucho, es entre 36 y nos da 17.88 cartuchos. Nunca hay que redondear para arriba. Prácticamente es una dosis que no se puede dar porque está excedida. Nosotros tenemos que partir a partir de 500 miligramos por paciente. Entonces, está topado. Vamos a hacer 500 miligramos entre 36 y es igual a 13.88. O sea, doctores, un total de 13 cartuchos. Es una cantidad exagerada de anestesia, pero así la marca la forma en que puede llegar a no ser tóxica dentro del organismo, ¿sí? Cuando estamos hablando de lidocaína con vasoconstrictor, por ejemplo, en este caso, donde tenemos una paciente de 45 kilogramos, van a ser 315 miligramos lo que le podemos llegar a dar. Si esto hacemos la división entre los 36 miligramos de lo que contiene el cartucho, va a ser a 8.75, ¿sí? 8.75 es igual a un total de 8 cartuchos. Un paciente de 45 kilogramos puede recibir hasta 8 cartuchos de lidocaína con vasoconstrictor. Cuando hablamos de mepivacaína sin vasoconstrictor, vamos a tener que utilizar una cantidad mucho menor, ya que es mucho más tóxica al no tener el vasoconstrictor. Si tenemos un paciente de 65 kilogramos, ¿sí?, por 4.4 miligramos por kilogramo de peso, como se muestra en la tercera línea, vamos a tener un total de 286. Esos 286 miligramos, si los dividimos entre 36, vamos a generar un total de 7 cartuchos. Estamos hablando que 7 cartuchos en un paciente con mepivacaína va a llegar a funcionar de forma adecuada. Por ejemplo, vamos a utilizar a un paciente de 65 kilogramos por 4.4 miligramos. Si se fijan, tuve un... no, aquí está. Vamos a anestesiar en un paciente con mepivacaína con vasoconstrictor 5 cartuchos aproximadamente. Si ustedes se fijan en la tabla del lado derecho, tenemos mepivacaína al 2% y mepivacaína al 3%. La escandonés sin anestésico, si ustedes se fijan, tiene 54 miligramos. Entonces, al momento de dividirla, automáticamente queda una cantidad mucho menor o más reducida de cartuchos que podemos llegar a utilizar. Si lo hubiéramos utilizado mepivacaína con vasoconstrictor, eran 7 cartuchos. Ahora son 5 cartuchos cuando pensamos en trabajar sin vasoconstricción porque es mucho más tóxica, ¿sí? Cuando hablamos de articaína, la articaína, si ustedes se fijan, tiene 7.0 miligramos sobre kilogramo de peso y su dosis máxima recomendada es de 500 miligramos. Cuando tenemos un paciente de 55 kilos, vamos a poderle administrar un total de 5 cartuchos, sin importar si es de 1 a 100,000 o 1 a 200,000. Entonces, la idea principal de este ejercicio era que ustedes tuvieran una idea de que un aproximado de kilogramo de peso, dependiendo del anestésico que vamos a utilizar, es la cantidad de cartuchos que podemos llegar a usar.
Generalmente se abusa un poco del anestésico cuando hablamos de terceras molares que el paciente las quiere extraer al mismo tiempo. Hablando de articaína, esta se desarrolló nada más para uso odontológico específicamente. Se desarrolla en el año de 1976 y obviamente llega a principios de los 2000 aquí a México, ¿sí? Es como les había comentado, un anestésico híbrido, tiene parte del grupo amida, tiene parte del grupo éster, es totalmente seguido, se considera, como les comentaba, una amida, se metaboliza el 90-95% en sangre, tiene de un 75 a un 95% de éxito de anestesia en pacientes sin patología pulpar, y obviamente es totalmente un anestésico seguro, a pesar de que se le han achacado varias posibilidades ahí de que si es alérgico, de que si es muy tóxico, etcétera. No, para nada. Es totalmente seguro. Y una de las bondades que te menciona este anestésico, a diferencia de otros, es que, por ejemplo, en la región mandibular tú lo puedes utilizar en fondo de saco y va a difundir muy bien a través de la cortical, generando un bloqueo de la raíz o del diente que tú quieres trabajar en particular. También se ha encontrado en artículos que puedes anestesiar en fondo de saco en superiores sin necesidad de hacer una anestesia en papilar para hacer extracciones. Entonces, es un anestésico que ha brindado y que hay muchas ventajas porque difunde a través de la cortical o del hueso bastante bien y, como vimos, tiene una liposolubilidad bastante alta, generando bloqueos de una forma bastante adecuada, ¿sí? Entonces, estamos hablando que obviamente la Medicaín de 1 a 100,000 tiene una mayor cantidad de epinefrina dentro de su componente y obviamente esto va a hacer que sea mucho más lenta su pérdida después de haberse anestesiado, va a durar mucho más en el tejido, ¿sí? Entonces, la articaína, de acuerdo a estudios de Malamed en su compendio, que es importante que todos en algún momento dado lo podamos leer, dice: la articaína se puede utilizar de manera efectiva tanto en adultos como en niños. La articaína es un anestésico local para uso en odontología clínica sin ningún riesgo, ¿sí? Y todos decimos, la articaína puede provocar parestesia. Yo me acuerdo de un caso de una compañera que me tocó hacerle una endodoncia y la anestesiamos con articaína y estábamos en el posgrado y total, acostumbrados a lo mejor a trabajar con anestésicos de menos profundidad y de menos latencia y menos acción, pues a las 4 horas ella fue a hacerse unos masajes porque según esto ya le habíamos causado parestesia. Entonces, la parestesia siempre ha existido y obviamente no está relacionado a en un fármaco específico, sino también pueden estar asociados muchas cosas que no dependen directamente del anestésico. Por ejemplo, la anestesia mecánica al momento de estar trabajando, ya sea por la aguja, ya sea al momento de estar haciendo un procedimiento operatorio, ahí al momento de sacar una molar, podemos llegar a generar una parestesia. Y no todas las personas tenemos exactamente la misma anatomía en la boca, así que la aguja puede llegar a causar una laceración o tocarlo un poquito y generar ese aturdimiento en el tejido nervioso. Entonces, la articaína realmente no va a provocar parestesias, perdón. En cuestión de alergias, los anestésicos los vamos a dividir prácticamente en 2 grupos. Los que no tienen vasoconstrictor son mucho más difíciles que puedan llegar a causar una reacción alérgica, ¿sí? Bueno, a menos que seas alérgico a la molécula de anestésico, al cloruro de sodio o a la agua destilada. Pero con vasoconstrictor hay más palomitas que podemos llegar a darle a los ingredientes para que pueda llegar a provocar un problema alergénico, ¿sí? Obviamente siguen estando las moléculas del anestésico, el cloruro de sodio, el agua destilada, pero están los metasulfitos de sodio y los metilparabenos que pueden estar dentro de los anestésicos generando ciertas reacciones en el organismo. Entonces, si ustedes se fijan, los metabisulfitos de sodio o parabenos, de hecho ya están en muchos de los productos de que te los mencionan que no los tienen. El metilparabeno, por ejemplo, en el tema de los anestésicos, es un agente bacteriostático. Al momento de que lo colocan para evitar que obviamente haya ahí una posibilidad de contaminación. En el cuestión de Septodont, lo que hacen es colocar un EDTA
en la parte interna del anestésico que funciona o que tiene esta función. Y los metabisulfitos de sodio, obviamente estos son retardadores de los agentes vasoconstrictores, y obviamente se utilizan en los alimentos, etcétera, y pueden ser o pueden estar relacionados obviamente a este tipo de situaciones. Y fíjese, utilizaron este estudio, está padre, lo utilizaron utilizaron aquí 12 marcas, 8 eran de plástico y una vidria, y de esas 12 marcas, las 8 de plástico presentaron metilparabenos, uno de los de vidrios hizo presencia de metilparabenos y 3 no fueron cuantificados. Sí, a esto me refiero con que los metilparabenos es un producto que puede llegar a causar alergia en nuestros pacientes. Ahora, vamos a tener broncas con el látex. Pudiéramos llegar a tener broncas con el látex siempre y cuando el cartucho, ¿sí?, tuviera los émbolos o tuviera ciertos componentes con látex, cosa que, por ejemplo, al menos la marca de Septodont no lo tiene, ¿sí? La fabricación de los cartuchos son siliconados, no son de látex. Tiene una película de protección, tiene un émbolo de hule, son cartuchos de 100% de cristal, ninguno es de plástico, tiene doble diafragma para hacer una protección del mismo anestésico, ¿sí? Y obviamente tiene una fabricación y un llenado que va a generar que haya menos burbujas y a su vez tiene una patente en la esterilización. Este producto viene totalmente estéril y vamos a poner un poquito lo que es su fabricación. Y ese es el proceso de fabricación de lo que maneja Septodont para la fabricación de sus anestésicos. La aguja dental es otra de las consideraciones importantes en cuestión de manejo de ansiedad, la eficiencia en la que llevamos el líquido anestésico en la parte de nuestros pacientes, si se siente o no se siente más
al momento de hacer una punción y por consiguiente el control de la presión que vamos a hacer nosotros al momento de estar anestesiando, todo esto tiene que ver sobre la ansiedad o la sensibilidad que le llegamos a producir a nuestro paciente al momento de anestesiar. Nosotros casi todos tenemos ya nuestra técnica bien adquirida sobre cómo es el manejo de la anestesia, pero dense la oportunidad de conseguir o de utilizar las agujas Septojet XL. ¿Qué tienen de característico, de peculiaridad estas? Si ustedes se fijan, la aguja prácticamente va a ser la misma longitud, si ustedes quieren va a ser casi la misma anatomía, pero tiene un lumen o tiene una parte interna mucho más amplia donde fluye sin tanta presión el anestésico. Y eso hace que el paciente sienta mucho menos los piquetes y que nosotros tengamos un control mucho más preciso al momento de estar llevando el anestésico o al momento de estar infiltrando, ¿sí? Obviamente la marca nos recomienda que utilicemos la extra corta para utilizarla para hacer ligamento periodontal, la corta para utilizarla en fondo de saco y la larga para utilizarla en dentario inferior. Aquí en México casi todos utilizamos la corta para todo. Una de las cosas por las cuales recomiendan la larga para anestesiar el dentario inferior en dirección a la espina Spix es porque si se llegase a fracturar una de las agujas al momento de estar anestesiando, hay oportunidad de retirarla sin ningún problema, ¿sí? Esta es unas fotografías de microscopio electrónico de barrido en donde se observan las diferentes o las calidades de Septojet y de otras marcas, en donde se encuentran rebabas y donde se encuentran no tan electropulido, por así decirlo, las superficies de los instrumentos o de las agujas que vamos a utilizar. Esto puede generar un poquito más de incomodidad, tanto al momento de la punción como una vez que pase la misma, porque el tejido se va a ir desgarrando al momento de hacer la aplicación. Y bueno, como les comentaba, yo creo que todos tenemos ya nuestras técnicas de anestesia, pero vamos a utilizarlas para anestesiar el nervio alveolar anterior, que generalmente yo trato de colocarlo a nivel infraorbitario. Allá hago el depósito del anestésico, prácticamente medio cartucho, y luego me espero aproximadamente unos 7 minutos y me voy, si voy a trabajar en el incisivo central, luego me voy a fondo de saco del mismo y a un depósito mucho más lento. Créanme que desde que utilizo las XL sí me cambió un poco el tema de la sensibilidad del paciente al momento de anestesiar la región frontal. Luego el nervio alveolar medio, vamos a ponerlo a nivel también en distal un poco del infraorbitario. Vamos a estar abarcando lo que son primer premolar, segundo premolar y la raíz mesiovestibular del primer molar superior. Cuando vamos a utilizar nervio alveolar posterior, yo generalmente lo pongo atrás de la inserción del arco cigomático, ¿sí? Y ahí la depositamos. Cuando voy a trabajar, por ejemplo, un primer molar, utilizo la de infraorbitario, un poco a distal de infraorbitario o adelante del arco cigomático y por posterior al mismo para anestesiar todo lo que es la raíz distal, distovestibular, la raíz palatina y la mesiovestibular, anestesiarla con el otro piquetito que va en la región anterior al arco cigomático. La palatina anterior, esta casi no la utilizo, pero bueno, es una anestesia que se utiliza bastante en pacientes que a veces sufren una caída y que su labio está bastante edematizado y que tiene mucha laceración. Si nosotros anestesiamos esa zona, vamos a anestesiar los tejidos pulpares de los 4 incisivos sin ningún problema, sin necesidad de lastimar al paciente. La palatina posterior, que generalmente nosotros la utilizamos para hacer cirugías o para aislar y poner una grapa de una forma mucho más cómoda en el paciente, aunque hoy en día, como les comento, Articaína nos brinda la posibilidad de anestesiar en fondo de saco y no necesitar forzosamente una inyección palatina. Los bloqueos de la rama mandibular, tanto en sentido cuando entramos a nivel de los premolares y cuando nos vamos en sentido opuesto para hacer un bloqueo mucho más eficiente. Y el mentoniano y por último el bucal largo, que el bucal largo últimamente con el uso de la articaína funciona de maravilla y bloqueamos perfectamente
todo lo que son los molares posteriores para poder trabajar una buena cirugía sin ningún problema. Y obviamente tenemos también, una vez que ya hablamos de los anestésicos y que hablamos un poco de las técnicas que, como les digo, ya están descritas en sus escuelas y en su práctica por ustedes mismos, el mesilato de fentolamina. Este producto que pronto entrará a México, ya tuve la oportunidad de utilizarlo y la verdad que es bastante innovador, es un producto que revierte el efecto del anestésico, el paciente vuelve a tener sensibilidad y principalmente porque tenemos y todos tenemos más de un paciente. Les pongo este video porque da risa, probablemente, pero prácticamente tenemos bastantes pacientes que tienen alguna función particular en sus trabajos y los atendemos de urgencia y pudiera ser que en algún momento dado nosotros les brindemos esta alternativa al utilizar Oraverse como un ayudante para que ellos puedan asistir a sus reuniones o eventos de trabajo o familiares sin la necesidad de estar anestesiados. Y por último, un pequeño resumen. Obviamente, yo les recomiendo que a todos nuestros pacientes los tratemos como si fueran hiperrespondedores, o sea, que sean hipersensibles. Traten de generar la empatía con ellos, infiltrar de una forma bastante lenta el anestésico para evitar que ellos tengan incomodidad. El manejo de la anestesia se va a iniciar desde que nosotros estamos con el paciente en la sala de espera, así que traten de hacer un ambiente bastante adecuado. Manejar la anestesia antes de anestesiar manejar la ansiedad, perdón, de nuestro paciente antes de anestesiarlo va a ser bastante bueno. Elegir los anestésicos que no contengan metilparabenos ni látex son elementales. Por favor, doctores, hay muchos pacientes que son alérgicos al látex y hay muchos pacientes que lo saben y casi todos utilizamos guantes especiales hoy en día para evitar alguna alergia. Traten de evitar los cartuchos de plástico, traten de comprar vidrio, que tenemos muchos beneficios sobre los de plástico. Y traten de administrar la menor cantidad de anestesia, traten mejor de hacer eficiente su anestésico y hacer combinaciones, ¿sí? Como les vuelvo a repetir, el uso de mepivacaína sin vasoconstrictor, dejando que ésta tenga su acción de bloqueo seguida de un anestésico como la articaína, vamos a tener un cambio importante en nuestra práctica. Nuestros pacientes lo van a notar, hagan el intento, dense la oportunidad de cambiar esa forma en la que anestesian y van a ver que van a lograr muchas cosas favorables para sus pacientes. No importa qué tan bueno eres, lo importante es que a tu paciente no le duele en el sillón. Eso te va a recomendar más que la bonita o la calidad que tú tengas al momento de hacer tu operación, ¿sí? Y bueno, pues me despido de ustedes, les agradezco muchísimo su tiempo, su estadía durante mi charla. Este es uno de los eventos que organizamos año con año. Y bueno, este es mis datos. Cualquier cosa sigo a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Tobameri, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional y de Septodont, quienes patrocinaron esta conferencia.
Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 833. Alan, si gustas, continuamos con la sesión de preguntas. Así es, Diana, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias, Diana, y muchas felicidades al doctor Toba por extraordinaria conferencia. Gracias también a los más de 200 asistentes que esta mañana nos están acompañando y los invito a que pasemos ahora a la sesión de preguntas y respuestas, iniciando con la siguiente. Aquí en el panel de inteligencia dental nos dejan la primera pregunta, dice, excelente conferencia, muy bien explicado. Mi pregunta es que si la mepivacaína al 3% se puede utilizar en pacientes diabéticos o hipertensos controlados, o en algún paciente sistemáticamente comprometido porque comenta que es más tóxica por no tener vasoconstrictor. Así es, sí se puede llegar a utilizar, obviamente, sin ningún problema. De hecho, lo que está contraindicado en pacientes que están sistémicamente comprometidos con un problema de origen de alguna cardiopatía o algún problema de origen diabético, lo importante es no utilizar el vasoconstrictor. A lo que voy con el tema de decir que es más tóxico es porque si se abusa de la cantidad del mismo, hay posibilidad de que se vaya a órganos blancos y pueda llegar a causar alguna toxicidad, pero si se usa con las dosis recomendadas, no va a haber ningún problema. De hecho, se indica en pacientes con este tipo de patologías. Gracias, doctor. Por parte de Luis Carlos en Facebook, nos comenta, doctor, excelente plática, me fascinó. Una pregunta, ¿podemos utilizar Oraverse en pacientes con hipertensión? ¿Y cuántos cartuchos de Oraverse recomienda utilizar para revertir el efecto de la anestesia? Le mando un abrazo. Saludos, Luis Carlos. Sí lo puedes utilizar, Doc. Y se aconseja utilizar un solo cartucho en un paciente. Ok, muchas gracias. Aquí en Inteligencia Dental nos comenta el doctor Héctor Manuel Morelos. Excelente plática. En mi práctica diaria utilizo regularmente desde hace unos 10 años la articaína 1-100 de Septodont y al momento no he logrado poder efectuar extracción superior sin anestesiar por palatino. ¿Hay algo que he estado pasando por alto? Saludos desde Villahermosa. Probablemente, Doc, no te puedo decir si estás pasando algo por alto. Yo hice referencia a unos artículos que leí. En uno de ellos menciona que no hay una diferencia significativa, aunque el esquema o el cuadro, la tabla, hace referencia a que hubo pacientes que sí pudieron atenderse sin necesidad de esa anestesia por palatino. Yo personalmente la sigo utilizando, aunque utilice articaína como anestésico de primera elección. Ok, muchas gracias, doctor. Por último, la doctora Cecilia nos comenta, muchas gracias por esta conferencia, muy bien explicado. Una pregunta, recientemente compré una anestesia tópica, la cual contiene lidocaína al 20%, tetracaína al 4% y fenilefrina al 2%. Al colocarla en tejido tiene un efecto muy potente. Esta anestesia viene en presentación de gel, pero por sus componentes, ¿pudiera causar algún efecto tóxico? La verdad, doctora, desconozco del anestésico que me menciona. Lo único que puedo decir es que la benzocaína, que es un anestésico tópico que tiene uno de los anestésicos del grupo éster, es propensa a causar alergias. Entonces, todos los componentes que ya están indicados como posibles alergenos, hay que evitarlos. Desconozco el anestésico que me comenta, no lo he utilizado. Yo particularmente, a pesar de que hay pacientes que me sugieren la utilización de la pomadita, que así dicen, me puede poner la pomadita para que no me moleste, yo trato de evitarla a medida que se puede.
Yo desde que estoy en la licenciatura me acuerdo del doctor Santos Talamás, en paz descanse, un maxilofacial bastante reconocido aquí en mi ciudad. Él nos decía, algún día se van a arrepentir de utilizar la benzocaína, va a causar alergias en algunos pacientes. Y la verdad que en esa época no le entendía nada hasta que después con el tiempo me empecé a documentar y como es del grupo éster, pues hay que tener cuidado. Le reitero, no conozco el anestésico que me comenta. Ok. Doctor, si tenemos algunas otras preguntas, seguimos con la sesión. Permíteme tantito. Comenta el doctor Daniel Gómez. Muy buena conferencia. ¿El uso de articaína de forma infiltrativa a nivel mandibular en molares sirve o no? Sí, doctor. Sirve y sirve bastante. Hace cuenta que yo lo complemento con mi anestesia. Les decía, yo utilizo mepivacaína primero y luego articaína. Yo lo que hago es poner mepivacaína como bloqueo regional y luego utilizo la articaína en fondo de saco. Y la verdad que no he tenido ningún problema desde que lo utilizo. De hecho, el bloqueo es mucho más eficiente porque, como les dije, difunde a través de la cortical, generando un bloqueo directo a la zona apical del diente. Ok, muchas gracias. Pasamos a otra pregunta de Facebook. Pregunta, doctor, sobre su opinión sobre el uso de Oraverse en niños. Yo dejaría Oraverse en niños o en pacientes, vamos a llamarle pacientes especiales. No me gusta esa palabra porque pues yo tengo un hermano con síndrome de Down y muchas veces somos más especiales nosotros que ellos. Lo que sí quisiera comentarte es que el Oraverse es un medicamento que pudiera llegar a facilitar o eficientar la situación de los pacientes para evitar o que se muerdan o que no puedan llegarse a controlar o que tengan algún evento que debiese usarse. Si no, yo soy de la idea de que el fármaco tiene que cumplir su función dentro del organismo porque también nos ayuda de cierta manera en generar analgesia en nuestros pacientes, el hecho de que se prolongue el efecto anestésico. De hecho, en muchas ocasiones he escuchado que hay médicos que utilizan bupivacaína con esa finalidad principal después de hacer un procedimiento. ¿Sí? Entonces, Oraverse en niños se puede utilizar, pero simplemente es para evitar que ellos tengan una lesión o se lastimen posoperatoriamente hablando. Ok, muchas gracias. Y ahora sí, por último, doctor, respecto al Oraverse, ¿su efecto es inmediato o cuánto tiempo disminuye el efecto en comparación a si no se aplicara este producto? Bueno, hay dos cosas. Yo lo empiezo a utilizar de forma habitual, o sea, yo termino a mi paciente, le coloco el Oraverse una vez que termino el procedimiento y prácticamente, de acuerdo a lo que me han dicho mis pacientes, aproximadamente en 30 minutos, 45 minutos, el paciente empieza a tener una disminución del efecto anestésico. Ahora, viene una nueva opinión sobre esto, que es mucho más conveniente, previendo que ya vamos a terminar el procedimiento 15, 20 minutos antes, inclusive hasta 30 minutos antes, dependiendo cuál fue nuestro procedimiento, colocar o hacer una aplicación del Oraverse para que cuando el paciente salga del consultorio prácticamente esté sin la anestesia o sin la sensación de adormecimiento. Ok, doctor, pues muchísimas gracias. El resto de las preguntas que surgen a partir de aquí, por cuestiones de tiempo que no alcancemos a mencionar, se las haremos llegar para que se puedan responder posteriormente. Igualmente, pues usted ha compartido los datos de contacto y estoy seguro de que se podrán responder con mucho gusto, ¿vale? Claro que sí. Antes de ceder los micrófonos al doctor Ricardo, para unas últimas palabras al auditorio virtual, quiero agradecer especialmente a nuestra audiencia, a Inteligencia Dental, a COA y a Ceptodont. Sin más, se despide su amigo Alan Castro en representación de Fernando Flores. Adelante. Muchísimas gracias, Alan. Fernando, muchísimas gracias. Y bueno, quedo a sus órdenes. Les dejé mis datos en pantalla. Cualquier cosa, estamos acá en México, en la ciudad de Saltillo, para poderles resolver cualquier detallito. Y pues un placer haber podido llegar ahí a sus computadores. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Toba.
por esta interesante información. Agradecemos a nuestros amigos de COBA Internacional y Septodom. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Saltillo, Coahuila. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, que esté muy bien. Igualmente, hasta luego. Gracias a nuestros queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.